Buenas noches a todos. Ya estamos aquí conectados una vez más en la escuelita de Catolispedia. Tenemos 115 personas y cómo es posible que no se estén conectando a tiempo. Denme un chance para ir iniciando el live en TikTok. Esperemos que no nos tumben porque vamos a hablar muy fuerte hoy. El que sea sensible, que no se quede. Denme 2 minuticos, todavía tenemos, ¿cierto? Son las 7:58, todavía no son las 8. Así que puedo tener chance de ir activando por acá. Bueno, para los que están conectados, por favor, confírmenme con manito arriba que pueden ver la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Se escucha mi voz? Por favor, confírmenme con la manito. Bien, 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 gracias. Bueno, como es costumbre, en todas las clases nos ponemos en nombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles por las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y saborear para siempre tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ofrecemos este tiempo de escuela como sacrificio por el bienestar de las personas que habitan la región andina en Venezuela, que en este momento están padeciendo lluvias torrenciales, están padeciendo deslaves, están padeciendo inundaciones. Señor, apiádate de ellos. Tú que eres el gobernante de la naturaleza, permíteles, Señor, descansar de estos torrenciales y que todas las ayudas que se están enviando a esas personas lleguen a las personas adecuadas, las manos adecuadas, en los tiempos adecuados. Señor, protégelos para que no hayan muertos, para que no hayan heridos y puedan recuperarse de este desastre. También pedimos, Señor, ofrecemos esta escuela como sacrificio para que proteja a todas las personas del continente del otro lado del océano que están viviendo guerras, que están viviendo conflictos. Señor, para que la paz llegue a todos esos pueblos. Hay inocentes en medio de estas peleas, Señor. Por favor, sé tú el juez y el protector, el escudo. Dios, también te ofrecemos este tiempo de escuela como sacrificio, como es de costumbre, por todas las almas, especialmente las más necesitadas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Que sea el Espíritu Santo quien nos dé guía, quien nos dé luz y que nos dé entendimiento para seguir defendiendo a la Iglesia de Cristo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como hemos hablado en clases anteriores, muchachos, estamos bastante avanzados, estamos en el módulo de eclesiología. Sabemos que la eclesiología estudia la historia de la iglesia, estudia la estructura, cómo se conformó, y nos revela todos estos datos por los que la iglesia históricamente durante sus 2000 años ha pasado. Los cismas, porque ocurrieron las reformas protestantes, las hemos mencionado porque ya estamos en la materia íntegra de este estudio. Tenemos presentado hasta donde vamos el resumen de todo lo que hemos visto. Hemos hablado de las religiones del mundo, la historia de la Biblia, la creación, las alianzas de Dios, las profecías que revelan a Jesús, la Santísima Trinidad, las notas de la iglesia, la primacía de Pedro, la escritura, la tradición y el magisterio. Y hoy vamos a hablar de los cismas de la iglesia, refiriéndome a los cismas como el que ocurrió hace 1000 años con la iglesia de Oriente. ¿Por qué hay una iglesia católica ortodoxa? ¿Por qué hay una iglesia católica romana? ¿Por qué esa separación Occidente y Oriente? Y por qué a veces ellos están juntos, están con el Papa, pero se supone que hay una división. ¿Y por qué hay tantas denominaciones cristianas en la actualidad? Vamos a hablar la historia de la Reforma Protestante que ocurrió hace aproximadamente unos 500 años a partir de Martín Lutero. Entonces vamos a explicar los por qué, los motivos, los detalles. Hoy vamos a ver mucha historia y después de explicar cada uno de los motivos nos vamos a integrar en sus creencias. Vamos a estudiar un poquito qué creen, por qué lo creen, tienen razón. Vamos a evaluar todo a la luz de la escritura. Entonces, primero que nada, pues vamos a hablar de el cisma de Oriente. ¿Qué fue el cisma de Oriente? El cisma de Oriente fue un episodio de fragmentación de la Iglesia Católica, la única iglesia que existía cristiana en ese momento. Estoy hablando de hace más de 1000 años, desde 1200 años atrás. Ya se estaban gestando diferencias entre las comunidades de Constantinopla y entre las comunidades de Roma. ¿Por qué? Roma, al ser la sede de la iglesia y al ser la sede del apóstol Pedro, el sucesor de Pedro, entiéndase como el Papa, lo vimos en la clase pasada de la primacía de Pedro,
era respetado y visto como primero entre los apóstoles. Ya me restringieron el live en TikTok, les dije que no iba a durar ni 5 minutos, pero bueno, todavía seguimos por allá. Eh, Entiéndase que el Papa, como sucesor de Pedro, era primero o el primero entre los demás patriarcas. Entonces, el patriarca de Constantinopla, es decir, el líder de estas iglesias antiguas, ya dijimos en clases anteriores, que son llamados los patriarcas, había cierto celo entre la necesidad de ir a consultar temas directamente con el Papa. Ellos querían simplemente tener un gobierno de su propia iglesia, aunque mantuvieran la comunión. Ellos decían que el Papa debía tener una mención honorífica, pero no definida dentro de la jerarquía. Entonces, esas pequeñas diferencias, nosotros ya hablamos de la primacía de Pedro, nosotros ya explicamos por qué Pedro es visto como líder en la iglesia. Vimos que el mismo Jesucristo fue el que lo elige. Sin embargo, esto, pues con el tiempo, el pasar de los siglos, generó una incomodidad dentro de las comunidades de Oriente. Vamos a escuchar un poco de historia, no la quiero narrar yo, quiero que sea narrada directamente por acá y vamos a prestar atención un poquito. 1. El cisma de Oriente, historia de una ruptura anunciada. La separación definitiva entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla en el año 1054 no fue un hecho aislado ni repentino. Fue, más bien, el resultado de un proceso de tensiones acumuladas a lo largo de siglos, marcadas por diferencias doctrinales, litúrgicas, culturales y políticas. A lo largo del tiempo, estos factores fueron erosionando la comunión entre Oriente y Occidente, hasta desembocar en la ruptura formal. Uno de los antecedentes más significativos fue el llamado cisma de Focio, ocurrido en el siglo IX. En el año 858, durante el reinado del emperador bizantino Miguel III, el patriarca de Constantinopla, Ignacio, se negó a administrar la comunión al César Bardas, tío del emperador, por su conducta incestuosa y escandalosa. Como represalia, Bardas promovió la destitución de Ignacio, quien fue enviado al destierro. En su lugar fue nombrado Focio, un laico erudito que fue elevado a patriarca en tan solo 5 días, en un proceso apresurado que provocó rechazo en numerosos sectores del clero. El Papa Nicolasi, informado por los obispos leales a Ignacio, convocó un sínodo en Roma en 863, en el cual excomulgó a Focio y restituyó a Ignacio como patriarca legítimo. En respuesta, Focio convocó un concilio en Constantinopla en 867, desde donde excomulgó al Papa Nicolás, acusándolo de intromisión indebida. Aunque este conflicto se resolvió más adelante, pues tras la muerte de Ignacio, Focio fue restituido con reconocimiento de Roma, la desconfianza entre ambas sedes había quedado marcada. El caso de Focio representa el primer gran conflicto teológico y jurisdiccional entre Roma y Constantinopla, en el que la cuestión del primado papal quedó en el centro del debate. En los siglos siguientes, se mantuvieron diferencias no solo eclesiológicas, sino también litúrgicas y culturales. Entre ellas, la controversia sobre el uso del filioque, la inclusión de y del Hijo en la fórmula sobre el Espíritu Santo en el credo, se convirtió en una fuente permanente de tensión. Roma había incorporado esa frase de forma unilateral en su liturgia, lo cual Oriente consideraba una alteración ilícita de un credo definido en concilios ecuménicos. Pero fue bajo el patriarcado de Miguel y Cerulario, 1043-1059, que la ruptura tomó una forma concreta. En 1051, Cerulario acusó a la Iglesia romana de herejía judaizante por el uso del pan ácimo en la Eucaristía. Desde la perspectiva bizantina, el pan con levadura era símbolo de la resurrección de Cristo, mientras que el pan ácimo se asociaba con la Pascua judía. A raíz de esta disputa, Cerulario ordenó el cierre de todas las iglesias latinas en Constantinopla que no adoptaran el rito griego, y se apropió de los monasterios que dependían del Papa, expulsando a los monjes fieles a Roma. Estos actos fueron interpretados como un ataque frontal a la presencia occidental en Oriente y a la autoridad del Papa en territorios imperiales. Aunque no buscaba aún un cisma formal, sus acciones evidenciaban un rechazo total a cualquier pretensión de supremacía papal en el mundo bizantino. Ante esta situación, el Papa León IX envió una delegación a Constantinopla en el año 1054, encabezada por el cardenal Humberto de Silva Cándida, con el fin de mediar el conflicto y reafirmar la autoridad de Roma. Sin embargo, el encuentro con Miguel Cerulario fue áspero. Las posturas estaban enconadas, y las posibilidades de diálogo real eran mínimas. Finalmente, el 16 de julio de 1054, en un acto sin precedentes, los legados papales depositaron una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, en medio de la celebración litúrgica. Cerulario respondió convocando a su sínodo y excomulgó a los legados romanos. Aunque técnicamente las excomuniones recayeron sobre personas concretas, el efecto fue inmediato y simbólicamente definitivo. La comunión eclesial entre Oriente y Occidente quedó rota. Este evento es lo que la historia conoce como el Cisma de Oriente, una división que persiste hasta hoy entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas orientales. Si bien las excomuniones fueron levantadas en 1965 por el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, el restablecimiento de la comunión plena aún no se ha logrado. Fíjense todos los eventos que ocurrieron
durante 1000 años, o sea, casi después de un milenio, la iglesia era una sola, la iglesia, bueno, sabemos que la iglesia siempre ha sido una sola, pero desde el principio hubo muchos problemas. Primero las persecuciones de Nerón, luego viene Constantino y permite el libre culto al cristianismo, luego de eso empiezan otras corrientes a ejercerse, a interpretar las enseñanzas de la forma que quisieran, entonces por eso tuvieron que hacer los concilios para hacer la Biblia, y luego más adelante simplemente pues empieza un celo humano. Aquí nuestra frágil humanidad empieza a hacer colapsar la iglesia. ¿En qué sentido? Pues que Constantinopla pues tenía recelo y estaban demasiado influenciados por los gobiernos, por los emperadores. Pues lamentablemente en esos tiempos pues la iglesia y el gobierno eran básicamente una sola mano. Siempre se obligaba a las personas a que los feligreses tenían que tener la misma fe del rey en muchos de los lugares, cosa que no era algo que promocionaba la iglesia, no era enseñanza de la iglesia, pero los emperadores influían demasiado, aplicaban leyes y estas cuestiones se mezclaban dentro de las relaciones de Oriente y de Occidente. Ocurre el evento de Focio, donde destituyen donde destituyen a estos patriarcas, y simplemente la iglesia estaba tratando de básicamente proteger la sana doctrina. Y esto se fue gestando y existiendo una diferencia que ya habíamos conversado antes, que era la de que en Oriente creen que el pan que se debe utilizar en el momento de la consagración tiene que ser un pan con levadura, porque ellos dicen que el símbolo de la levadura del pan que crece interpreta a la resurrección de Cristo. Sin embargo, Occidente quiso apegarse a la tradición de la Pascua, pues el pan que utiliza Cristo en el momento en el que él instituye la Sagrada Eucaristía no tenía levadura. Entonces, esta diferencia, aunque nadie tenía nada en contra de que Occidente no tenía nada en contra de que la cultura de Oriente utilizara en la consagración el pan con levadura, Oriente sí se sentía un recelo y actuó de manera arbitraria contra el rito latino en sus sitios, y miren todo lo que involucró. Involucra que un obispo excomulgue a otro y viceversa. Básicamente una pelea de niños, una pelea infantil, y esto hizo que ambas comunidades dejaran de estar en comunión. ¿Por qué en comunión? ¿Por qué se pierde la comunión? Pues porque ahora los patriarcas no le comunican nada al Papa y el Papa deja de tener jurisdicción dentro de esos territorios. Ahora, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa aún en la actualidad y desde ese momento se siguen reconociendo mutuamente como iglesias verdaderas. ¿Por qué? Si ambas tuvieron esta diferencia, este conflicto que se ve leve, otra cosa que, bueno, que se me olvidé mencionar, que los separaba era que la interpretación de la Iglesia Ortodoxa sobre el Espíritu Santo es que procede del Padre enviado por el Hijo. Y la Iglesia Católica, de acá de Occidente, con sede en el Vaticano, confiesa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y nosotros ese estudio ya lo hicimos en clase pasada cuando estudiábamos la Santísima Trinidad y vimos cómo la misma Escritura nos explica que el Espíritu Santo viene del Padre y viene del Hijo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que llaman el filioque. El orden del filioque es diferente. Aunque no altera, es una diferencia. Y esa diferencia se vuelve doctrinal y hace que estas iglesias no estén en comunión, se mantengan separadas. Sin embargo, ambas tienen sucesión apostólica. Los patriarcas pueden demostrar que son obispos nombrados por otro obispo, que fueron nombrados por otro obispo, que a su vez fue nombrado por imposición de mano de un discípulo, de un apóstol que viene directamente de Cristo. Entonces ven que aunque exista la diferencia, no se puede anular la sucesión apostólica, por ende sigue siendo iglesia de Cristo, señores. Entonces, nuestros hermanos católicos ortodoxos son nuestros hermanos de la única iglesia, aunque tengamos una diferencia. Hay una diferencia. Esa comunión, aunque no existe, se sigue respetando doctrinalmente la aplicación de los 7 sacramentos. Se sigue adorando a la Santísima Trinidad. Se sigue viendo a María como la Madre de Dios. Entonces, miren, 1000 años y todavía se reconocen como iglesias hermanas. Aquí sí se cumple la hermandad de las iglesias. Uno como hermano puede tener diferencias, uno puede discutir. Somos humanos, somos propensos
a cometer este tipo de errores. Pero doctrinalmente hablando y a la luz de las escrituras y la santa tradición, la Iglesia Católica Ortodoxa es Iglesia de Cristo. Avanzamos un poquito, se está entendiendo. Esa parte era la parte larga, ahora vamos a entrar en detalles. Aquí tenemos una tablita que nos va a explicar cuáles son las diferencias que tenemos como católicos y ortodoxos. Primero, la Iglesia Católica reconoce al Papa como jefe supremo de toda la Iglesia, como autoridad universal, y todos vemos eso en la sucesión de Pedro como la primacía, el apóstol principal. Por eso se reconoce al Papa como jefe. La Iglesia Ortodoxa reconoce al patriarca de Constantinopla como primo inter pares, el primero entre iguales, sin jurisdicción universal. Es decir, le dan un título honorífico, pero no le entregan jefatura total, solamente de su área. En el filioque, la Iglesia Católica en el credo incluye la frase y del Hijo. Cuando nosotros decimos el credo, ustedes se fijan en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. En cambio, la Iglesia Ortodoxa no dice y del Hijo, simplemente dice el Espíritu Santo procede del Padre. En autoridad doctrinal, la Iglesia Católica está basada en la Biblia, en la tradición y en el magisterio papal. En cambio, si la Iglesia Ortodoxa se está desvinculando de la autoridad del Papa, a ellos solamente les queda Biblia más tradición. Sin embargo, ellos tienen una escuela de obispos para evitar tergiversar alguna de las enseñanzas y proteger lo que dice la tradición y la Sagrada Escritura. Pero fíjense que para que estas cosas ocurran siempre es necesario un líder. Siempre es necesario alguien que tome decisiones y por eso la Iglesia Católica tiene al magisterio. Vamos a ver más adelante cómo funciona el magisterio y cómo la Iglesia Ortodoxa funciona sin magisterio, pero se van a dar cuenta de la ausencia de él. La infabilidad papal. Esto es algo muy controversial y los vamos a explicar. La Iglesia Católica cree en la infabilidad del Papa en materia de fe y moral cuando habla ex cátedra. Y más adelante vamos a definir la infalibilidad papal porque es que muchos no la entienden como verdaderamente es. En cambio, la Iglesia Ortodoxa no acepta ninguna forma de infalibilidad personal, sino que solo los concilios ecuménicos son infalibles. La Iglesia Católica también considera infalible un concilio. Lo que pasa es que la infalibilidad papal, como la interpretan los ortodoxos y como la interpretamos a veces nosotros mismos, los católicos, está errada. No es que la infalibilidad papal le entrega superpoderes al Papa. No, eso ya lo vamos a ver más adelante. En la liturgia, en la Iglesia Católica se practica el rito romano, aunque existen otros ritos católicos orientales que también vamos a mencionar más adelante. Hay otros ritos en comunión con la Iglesia Católica que respetan todo de manera doctrinal, simplemente culturizan su encuentro con el Señor, así como los orientales tienen su rito ortodoxo y siguen siendo iglesia cristiana. Los católicos tenemos otros ritos, pero que sí están en comunión con el Papa en Roma. Bueno, también la Iglesia Ortodoxa cuenta con diversos ritos, el bizantino, bueno, más adelante hay una tabla. El uso del pan en la Eucaristía, decíamos que nosotros los católicos usamos pan ácimo, es decir, sin levadura. ¿Por qué? Porque nos aferramos al momento en el que Cristo toma pan sin levadura y dice, hagan esto en conmemoración mía, repitan esto. Y al repetir eso, pues estamos respetando las condiciones de la Pascua, las condiciones que Cristo impone durante esa institución. Sin embargo, los ortodoxos le quieren otorgar una simbología añadida donde la levadura hace el símbolo de resurrección. ¿Está mal? No, no está mal, pero lamentablemente eso causó una división. En el calendario litúrgico también tenemos diferencias, ya que la Iglesia Católica se asume al calendario gregoriano y la Iglesia Ortodoxa sigue utilizando el juliano, que es un calendario que ya está obsoleto, y sin embargo algunas iglesias de los ortodoxos ya están adoptando el gregoriano. Recuerden que la estructura católica y la ortodoxa funcionan diferente. Los ortodoxos son muchas comunidades donde cada uno tiene su propio gobierno. Es decir, por eso que algunas pueden seguir conservando el calendario juliano, pero otras pueden adoptar el gregoriano. Sin embargo, acá nosotros tenemos una jurisdicción que viene de Vaticano y entonces por eso todas estamos dentro del calendario gregoriano. El clero. En la Iglesia Católica solo los diáconos pueden estar casados y siempre antes de ser ordenados y los obispos son célibes.
En la Iglesia Ortodoxa se permite sacerdotes casados siempre y cuando se casen antes de ser ordenados, pero los obispos deben ser célibes. Esto, doctrinalmente hablando, no altera nada. Lo que pasa es que dentro de la Iglesia Católica existe un voto de obediencia que los sacerdotes en su momento asumieron y por eso se practica el celibato. De eso, ese tema es muy controversial porque mucha gente ataca a la iglesia porque lo ven como que a los sacerdotes los castigan, que no los dejan casarse. No, señores, los sacerdotes toman ese voto para sí porque ellos se casan con Dios. Es una elección, nadie les pone una pistola en la cabeza, pero es parte de la obediencia. Entonces, si todos los sacerdotes van a practicar el celibato, se añade como una norma disciplinaria. Eso no fue todo el tiempo, es cierto, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del sacramento del orden sacerdotal. Este no es momento porque no le quita importancia a la parte histórica. Respecto a las imágenes religiosas, la Iglesia Católica tiene uso común de estatuas o imágenes tridimensionales y la Iglesia Ortodoxa, por costumbre, usa iconos o imágenes planas no tridimensionales. Esto no tiene nada que ver con los ataques protestantes respecto de la supuesta idolatría que ellos dicen. Eso no existe, pero es un tema cultural. Como acá, a ver, Roma estaba más cerca de lo que era la cultura griega, la cultura romana, el Renacimiento, el tema de las esculturas, las bellas artes. Por eso usan imágenes tridimensionales. En cambio, allá gobernaba más la pintura en plano. Son temas culturales. La concepción de María. La Iglesia Católica cree en la Inmaculada Concepción y en la asunción corporal de María. En la Iglesia Ortodoxa igualmente veneran a María como Teotocos, es decir, Madre de Dios, pero no definen la Inmaculada Concepción ni la Asunción como dogmas obligatorios. A ver, ellos no es que nieguen que eso puede haber pasado, más no lo añaden como dogmas. Es decir, los ortodoxos dicen, si usted quiere creer en la Inmaculada Concepción, no pasa nada porque no altera la doctrina, pero no es obligatorio. En cambio, la Iglesia Católica lo tiene como dogma. Ya es un dogma. Pero ¿por qué en la Iglesia Católica lo ponen como dogma? Porque si nosotros en algún momento llegásemos a dudar de la santidad de María, estaríamos interviniendo en la santidad del parto y eso involucra alterar la santidad del hombre que vino de ese parto y es el mismísimo Dios. Entonces ven como acá el magisterio es el que toma el análisis, va más allá, es el que evoluciona con la historia para otorgar más detalles a nuestra doctrina, sin salirse de contexto, porque esto no son cosas que simplemente van a alterar lo que creemos, no, complementan. En cambio, ¿qué pasa? Del lado de los ortodoxos prefieren siempre quedarse con lo que ya tienen, porque ellos, al no tener magisterio, no pueden hacer complementaciones. Entonces, solamente se van a basar en lo que la tradición les dejó y no van a ver como la evolución del mundo y la iglesia tiene que evolucionar con el mundo. Respecto del divorcio y un nuevo matrimonio, la iglesia católica no permite el divorcio sacramental, lo considera nulo solo si hubo impedimento desde el inicio. En ese tema vamos a entrar cuando hablemos del sacramento de matrimonio. La iglesia ortodoxa puede conceder un segundo o tercer matrimonio con ciertas penitencias. A ver, eso se puede volver también un tema delicado, ¿ya? A ver, la unión con Roma, la unión con Roma, la Iglesia Católica, pues todas las iglesias están en comunión con Roma, pues nosotros tenemos el Papa en Roma. En cambio, la Iglesia Ortodoxa no está en comunión con el Papa, eso lo sabemos por esa división que ocurrió hace 1000 años. Ahora, antes de que ocurriera todas estas divisiones, todas esas separaciones, estas iglesias convivían en armonía. Todavía vivimos en armonía, simplemente exponemos diferencias, pero antes de que esas diferencias salieran a la luz y se otorgaran separaciones geográficas, estas iglesias tenían un común denominador. Primero que nada, aceptaban la sucesión de Pedro, es decir, se reconocía que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro. O sea, esto fue una cuestión que más adelante fue gestándose entre los celos, la fragilidad humana, para tratar de minimizar la primacía de Pedro. La intervención en los conflictos, muchas veces las iglesias ortodoxas pedían arbitraje al Papa porque reconocían que el prestigio que tenía entre los demás obispos, los demás patriarcas. Los títulos usados se reconocía la autoridad moral y el liderazgo que tenía el Papa desde entonces. O sea,
porque entonces de la nada de repente lo quiero igualar, le quiero bajar el rango. Cosas que no aceptaban los ortodoxos en aquel momento y que en la actualidad tampoco aceptaron. Pues la autoridad universal absoluta. Ellos nunca aceptaron que el Papa tuviera jurisdicción directa sobre toda la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos decían, si un apóstol de Jesucristo fundó una iglesia en cada una de estas tierras, siendo Pedro igual un apóstol, ¿por qué razón el sucesor de Pedro tiene que tomar decisiones dentro de las comunidades que fundaron otros apóstoles? Pero si nosotros nos vamos a la luz de la escritura, justamente eso era lo que pasaba. Pedro era quien decidía respecto de los demás. Los demás siempre esperaban que Pedro vociferara en opinión, que tomara decisiones. Entonces nos estamos atando a lo que la tradición nos dice, nos estamos atando a lo que la escritura nos dice. La infabilidad papal, este dogma no existía en los primeros siglos y fue rechazado cuando se definió en 1870. Ya vamos a explicar de qué trata la infalibilidad papal. No es un superpoder y lamentablemente los ortodoxos lo ven así. Y a veces muchos católicos creemos en verlo así y tampoco es. Lo vamos a explicar para que se entienda, porque es una de las partes más controversiales que nos separan. Recuerden que es un tema de autoridad. Aquí no es quién cree más en Dios, quién se porta mejor con Dios. Es un tema de autoridad, es un tema de estructura, es un tema de jerarquías, de ¿cómo se llaman? De cargos. La infalibilidad papal, qué bendito trabalengua. Esto fue definido por Concilio Vaticano en el Concilio Vaticano en 1870, que enseña que el Papa no puede errar cuando proclama solemnemente una verdad de fe o moral. Entonces, pero esto no significa, ojo, no significa que el Papa sea perfecto o que sea impecable, porque el Papa es un ser humano y también sufre de fragilidad, también sufre la misma fragilidad que sufrieron esos patriarcas en el momento que celaron el cargo del sucesor de Pedro, ¿ya? Esto tampoco significa que el Papa siempre tenga la razón en todo lo que dice, no, porque es un ser humano, tiene opinión. Y que sea infalible en sus opiniones personales, entrevistas, homilías, cartas políticas, ciencias, no. No significa eso. Cuando el Papa es verdaderamente infalible, hay 4 condiciones estrictas que se tiene que cumplir para que el Papa sea considerado infalible. La primera, cuando habla como Papa, justamente cuando ejerce su cargo como teólogo privado, no, perdón, no como teólogo privado, sino como sucesor de Pedro. Recuerden que el magisterio lo que tiene es que guiar, no tiene que añadirle ni quitarle, tiene que guiar lo que la santa tradición y la escritura enseña, que es lo que Cristo nos dejó, ¿cierto? La santa tradición no contradice a la escritura y la escritura no contradice a la tradición. Por ende, el magisterio como guía no puede enseñar algo que difiera con la tradición y a su vez con la escritura. Entonces, cuando el Papa, como guía dentro de este contorno de la tradición y la escritura, el Papa es infalible. Cuando el Papa define una doctrina, está definiendo algo como carácter definitivo, no simplemente está enseñando o comentando. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. ¿Por qué son dogmas obligatorios? Porque en realidad complementan la santidad de Cristo. Recuerden que María recibe los títulos que tiene es porque Cristo se los dio. Es Cristo quien la escogió como mamá. Es Cristo quien la incluyó en el papel salvador. Es Cristo el santo que nace de ese vientre. Por ende, ese vientre tiene que ser santificado. Ese vientre no puede tener pecado original y por ende esa mujer tiene que haberse ganado el cielo y no puede recibir la pena de muerte, que es el castigo que recibimos todos los humanos por haber pecado cuando Adán hizo el pecado original. Entonces, al ser María la Madre de Dios, queda libre de todo eso. Entonces, al estudiar el Papa como magisterio, porque evoluciona, avanza con el tiempo, complementa, fortalece la creencia en Jesucristo, surge este dogma, porque este dogma fortalece a Cristo. No es que fortalece a María, fue Cristo quien fortaleció a María. ¿Se dan cuenta? Entonces, al definir doctrina, y esa doctrina no puede contradecir ni a la Sagrada Escritura, ni puede contradecir a la Santa Tradición. Cuando nosotros hablemos de María, porque tiene su módulo, vamos a hablar todos estos detalles. María tuvo más hijos, que si María fue virgen antes, después, durante el parto, que si María fue asunta al cielo, lo vamos a ver, y todo eso es verdad, y está en la Biblia, a que le duela al que dice que María no puede ser venerada. Respecto de tema feo moral,
el Papa es infalible. Es decir, excluye a la ciencia, a la historia, a la economía y a la política. El Papa no es infalible en temas políticos, solo en temas de fe y de moral. Y siempre y cuando no contradiga la escritura ni la tradición, ¿correcto? Y cuando el Papa es dirigido a toda la iglesia, es decir, no es un grupo específico o en un contexto informal. Es decir, cuando el Papa está otorgando un mensaje que tiene que llegar a todos, no está hablando un grupo no es un discurso para un grupo de apostolado en específico, no es un discurso para una reunión ecuménica que tuvo con otras denominaciones cristianas, no es un discurso donde el Papa está ejerciendo su papel de jefe de Estado. Cuando el Papa se dirige a toda la iglesia, es decir, la 4 se relaciona con la 1 cuando habla como Papa, el Papa es infalible. Entonces ven que si ustedes mezclan estas 4 condiciones, la infalibilidad papal es simplemente que el Papa es el guía o el profe que te ayuda o que te explica lo que ya existe, es decir, la enseñanza que viene por tradición y que viene por escritura. Aquí nadie está inventando dioses, aquí nadie le está quitando protagonismo a Cristo. Cuando esas situaciones ocurren, eso es blasfemia, ¿ya? Entonces no significa que un papa, por ser infalible, va a blasfemar y nosotros lo vamos a aplaudir. Ok, un ejemplo de uso real de la infalibilidad del papa, hay muy poquitos casos porque es algo que en realidad básicamente no se aplica, pero fue un dogma definido. Hablábamos de la Inmaculada Concepción de María, que fue un dogma que hizo Pío IX, y la Asunción Corporal. O sea, los dos dogmas que estamos discutiendo son los ejemplos que tengo porque la verdad no conseguí otros. No sé en qué momento se ha podido aplicar la infalibilidad papal. ¿Esto tiene bases bíblicas? Pues sí, nosotros hemos hablado mucho de la sucesión de Pedro. Y nosotros hemos hablado mucho de que Pedro recibió autoridad de Cristo directamente. Y hemos hablado mucho de que Cristo le dijo a Pedro, toma las llaves, lo que usted, y lo que usted desata, se ata y se desata, punto y fin. Eso es una infalibilidad. Y Pedro, al nombrar un sucesor, otorga esa infalibilidad. Que la iglesia, con la evolución del tiempo, con el entendimiento, con los años de experiencia, entienda, esto es infalibilidad papal, y en 1870 se da cuenta de ese concepto y lo aplica, la iglesia está haciendo uso del magisterio. ¿Por qué los ortodoxos no lo pueden aplicar? Porque los ortodoxos, al no tener magisterio y ellos tratando de no contradecirse entre ellos, inventando cosas para no generar controversias, para no generar rupturas de la santa doctrina, se mantienen muy conservadores. Entonces, la iglesia ortodoxa, ustedes la ven que es demasiado conservadora, antiquísima. Los ritos de ellos no se modifican, no cambian. En cambio, la iglesia católica sí moderniza. ¿Es malo modernizar? No, al contrario, porque el lenguaje cambia, la cultura cambia y el mensaje bíblico, el mensaje de Jesucristo es el que no se vence. ¿Cómo entregamos el mensaje? Es lo que nosotros tenemos que modificar. Entonces, la iglesia católica, gracias al magisterio, puede actualizar la manera en la que se envía el mensaje. Por ejemplo, una actualización es que estamos usando equipos electrónicos, estamos usando internet y estamos usando redes sociales para enseñar que la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo entienden los ortodoxos y los protestantes la infalibilidad papal? Aquí es donde está el problema. Ellos la rechazan porque creen que el Papa tiene superpoderes. O sea, que nosotros, todo lo que diga el Papa, amén. Si el Papa le declara la guerra a alguien, no, todos los católicos se van atrás de él. Así lo interpretan ellos y ya vimos que en realidad es algo muy estricto y que es un concepto que deriva de la autoridad que recibe Pedro directamente de Jesucristo, ¿cierto? El atar y desatar. Entonces, no es algo, el Papa sigue siendo humano, el Papa tiene obispos, el Papa tiene consejos, para eso están los cardenales. ¿Ustedes creen que van a dejar que se vuelva loco, que cometa irregularidades? A ver, tenemos también que entender que el Espíritu Santo gobierna estos colegios de obispos y no debería escogerse a cualquier persona. Por eso el sacerdote estudia tantos años, por eso no se escoge un sacerdote de la noche a la mañana y se nombra obispo, como hicieron en los tiempos de Focio cuando se gestó el cisma de Oriente. ¿Se dan cuenta? Bueno, se está entendiendo. Manito arriba si estamos entendiendo, porque estos temas históricos son bastante difíciles. Manito arriba, estamos entendiendo. Bien, bien. Miren, otro ejemplo práctico de la revelación del magisterio, o sea, cuando el magisterio actúa sobre la iglesia, y es el limbo. ¿Ustedes se acuerdan del limbo? Ese lugar
que era una hipótesis teológica, y digo hipótesis porque es algo no comprobado y la iglesia no lo tenía como dogma. No se equivoquen, el limbo no era un dogma, era una hipótesis de una iglesia que estudia, que sigue estudiando, que sigue escudriñando las escrituras, que sigue recordando la tradición. Y esta iglesia que estudia se da cuenta que los niños que morían sin bautismo tal vez no podrían entrar al cielo, pero tampoco iban al infierno. Ellos tenían, es una parte teológica, es una parte donde la misericordia no se presenta. Es un tema netamente de estudio. Es como cuando los científicos están estudiando fórmulas y las fórmulas pueden hacer un bien o pueden hacer un mal, sin embargo, ellos no están pretendiendo ni a un lado ni a un otro, simplemente están estudiando la fórmula y se dan cuenta que deriva en otros resultados. El limbo era una hipótesis porque no entendían, a ver, ¿qué pasa si no bautizamos a los niños? Porque se supone que el bautismo es necesario para ingresar al cielo. Entonces la iglesia o los obispos como magisterios pensaban que los niños, primero, al no tener culpa, tenían que vivir en un estado de felicidad natural, sin sufrir castigo, pero tampoco tenían la visión de Dios, pues que no había la manera de entregárselas, ya que el bautismo no les fue aplicado. Entonces, esa fue una conclusión lógica. Ven, es un estado lógico, no es un estado de misericordia, de piedad, de oración, no es teologal, no es doctrinal, no es dogmático. Era simplemente una conclusión lógica a una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Una teoría que no se ha comprobado. Así lo manejaba la iglesia. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Cuál es la posición actual de la iglesia? ¿O cómo evoluciona la iglesia a la posición actual? Nosotros no podemos comparar el pensamiento actual con el pensamiento de aquellas culturas. Nosotros no podemos comparar la evolución científica y una iglesia que en la actualidad tiene científicos con aquellos días cuando le tenían miedo a la ciencia. La iglesia evoluciona, el magisterio se da cuenta que algo es bueno y que no afecta la creencia en Dios y lo puede usar. Y la posición actual de la iglesia es, justamente en 2007, porque ya se venía gestando, ya habían muchos años pensando de esa manera, con aprobación papal publican un documento diciendo que la existencia del limbo no era necesaria. Reconocen que Dios puede salvar a los niños no bautizados por medios que no conocemos, confiando en que en su misericordia y en el amor que Cristo tiene por todo. La iglesia sigue enseñando, obviamente, que el bautismo es necesario, pero no limita la misericordia de Dios a los sacramentos. Entonces, si usted se toma las cosas de manera literal, y usted no avanza en el pensamiento, nos quedamos como los ortodoxos. ¿Por qué? ¿Qué opinan los ortodoxos al respecto? Se callan. Los ortodoxos guardan silencio. Es un tema como que no está definido y al no estar definido no se habla. Entonces, ellos dicen que respecto a lo que los católicos nombramos como limbo en algún momento y que en la actualidad está abolido porque creemos que la misericordia de Dios es superior, los ortodoxos no tienen doctrina, simplemente confían también en la misericordia de Dios, pero no se atreven, fíjense, ellos no se atreven a inmiscuirse más allá, como que voy a escudriñar para ver qué más encuentro, para ver cómo fortalezco yo la creencia en Jesús, como por ejemplo la Inmaculada Concepción, la Asunción de María. No van más allá porque no tienen magisterio y no podemos modernizar el lenguaje con el que evangelizamos. Se entiende cómo el magisterio actúa. Entonces, contradice la doctrina el magisterio al haber mencionado un limbo que no era necesario creer, sino es parte del estudio, y al haberlo eliminado, está cambiando la doctrina en nada. No modifica en nada, sino que es un magisterio que experimenta con el mundo cambiante y que profundiza cada día más porque gana años de experiencia. Respecto a la necesidad del bautismo, los ortodoxos sí creen que el bautismo es importante y necesario para la incorporación plena a Cristo a la iglesia. Ven, ellos lo ponen hasta ahí, pero no me meto con la partecita esa de los niños. Se reconoce que es un misterio el destino de los niños muertos sin bautismo, según los ortodoxos, lo reconocen como un misterio y que muchos padres ortodoxos creen que Dios no condenaría a inocentes. Es normal creerlo, porque Dios es un Dios muy, muy caritativo. Simplemente no tenemos herramientas lógicas para definirlo, pero sí tenemos herramientas espirituales, tenemos herramientas de piedad para garantizarlo, ¿ya? Eh, a ver. Vamos a avanzar un poquito más acá. Hubo separaciones dentro del mundo ortodoxo. Miren, yo les estoy hablando, ustedes dirán, ¿por qué José habla tanto de la iglesia ortodoxa cuando no es católica? Porque ustedes tienen que entender por qué esa iglesia es hermana de nosotros. ¿Me entienden? Porque más adelante voy a hablar de la reforma protestante y les voy a tener que explicar por qué no se consideran iglesias hermanas. Consideramos hermanos a sus miembros, pero no a la
a la institucionalidad que se genera. En cambio, esta institución, la ortodoxa, sí es nuestra hermana y sí es Iglesia de Cristo. Por eso les estoy hablando de los ortodoxos. ¿Hubo separaciones dentro de ellos? Sí. Ellos también sufrieron cismas. Porque así como la Iglesia Católica recibió el protestantismo más adelante y también recibió el mismo cisma de los ortodoxos entre ellos también han recibido cisma, han recibido conflicto, gente que quiere creer lo que le da la gana y simplemente funda otra cosa. Pero estos cismas son leves. Por ejemplo, en 1666 el patriarca Nicón reformó unos libros litúrgicos rusos donde muchos fieles creyeron que era una traición a la fe original y se separaron. Las iglesias autocéfalas, sí, creo que lo dije bien, autocéfalas, son distintas comunidades ortodoxas que aunque están en comunión, entre ellas no se gobiernan. Por eso cada una tiene un patriarca y cada una tiene una administración. ¿Qué pasa? Que todas administran los 7 sacramentos, todas creen en la Santísima Trinidad, todas doctrinalmente hablando están dentro de lo que nosotros también creemos. Ya practican la misa. Lo que pasa es que administrativamente hablando se gobiernan solas. Y así gobiernan, así funcionan los ortodoxos. Son una serie de comunidades que entre ellos no se atacan, pero tampoco mezclan la administración. En cambio, la Iglesia Católica, sí tenemos un principal administrador con muchos cargos, es como una empresa, un presidente, unos, ¿cómo se llama? Varios departamentos y nosotros los trabajadores, ¿cierto? Llevamos adelante eso. Los ortodoxos funcionan como muchas cooperativas, ¿ya? Muchas cooperativas. Como que entre ellos no se atacan, cooperamos, pero cada una tiene su propia administración. El término autocéfala es clave para entender la estructura de la Iglesia Ortodoxa, que es muy distinta a la Iglesia Católica. Esta palabra proviene del griego autokefale, que significa mi propia cabeza, y se refiere a una iglesia que se gobierna a sí misma. Ya, es como que si ustedes pensaran cómo funcionarían las autocéfalas, como si cada diócesis, ustedes saben que la Iglesia Católica se divide en diócesis y arquidiócesis, ¿cierto? Y hay un obispo que es la cabeza de esa diócesis, pero ese obispo rinde cuentas a alguien más arriba que es el Papa. Bueno, imagínense que quito al Papa y ahora cada diócesis es un patriarca y cada uno administra sus cosas según lo que tiene, pero predican lo mismo. Así funcionan los ortodoxos. Esas son las iglesias autocéfalas. Entonces, son totalmente independientes de gobierno, tienen su propio patriarca, que es el arzobispo, básicamente un arzobispo metropolitano, que no responde a otro patriarca, pero tampoco tiene que atacarlo. Están en comunión con las demás iglesias ortodoxas, pero no existe un papa ortodoxo que los gobierna todas. Más o menos se entiende. Ejemplos de iglesias autocéfalas serían la iglesia ortodoxa rusa, que tiene al patriarca de Moscú, la iglesia ortodoxa griega, que tiene el patriarca de Constantinopla, la iglesia ortodoxa serbia, que tiene el patriarca de Serbia, la iglesia ortodoxa rumana, que tiene el patriarca de Rumanía, la ortodoxa de Ucrania, la ortodoxa georgiana y la ortodoxa de América. ¿Qué diferencias hay entre una iglesia autónoma y una iglesia autocéfala? Autocefalia. ¿Por qué menciono las iglesias autónomas? ¿Se acuerdan que en el principio les decía, la iglesia católica no solo tiene el rito romano, sino que también tenemos otros ritos, es decir, otras comunidades que sí están en comunión con la iglesia católica, pero que aceptaron adaptar a su cultura su propia misa? No es que modifiquen la misa, sino que tienen un rito que es muy cultural de ellos y tienen su propia vestimenta, sin, ojo, sin fraccionar la doctrina, ¿ya? Pero al estar en comunión con el Papa, es decir, al rendir cuentas administrativas, no son autocéfalas, son autónomas, pero autónomas por el rito. Es decir, tienen cierto grado de autogobierno, cierto, pero no completo. Siguen dependiendo canónicamente de una iglesia madre y no tiene la misma independencia que una iglesia autocefalia. Y esas iglesias autónomas que tiene la Iglesia Católica, donde usted puede ir a escuchar misa tranquilamente en otro rito que no sea el romano, se llaman iglesias sui iuris. Sui iuris, que significan que están en plena comunión con el Papa de Roma, que comparten la misma fe católica, pero que tienen ritos y disciplinas de estructuras propias. Y esas estructuras dependen de la zona, de su cultura, de su historia, de su pueblo. ¿Ya? Pero ellos siguen reconociendo que el Papa es la cabeza visible de toda la iglesia. Entonces, a veces ustedes ven cuando, por ejemplo, vieron cuando de la elección del Papa León, habían varios obispos con unos trajes diferentes a los de los cardenales, con trajes negros,
En vez de tener el gorrito plano, tenían un gorrito alto, unos simplemente usaban barba larga con tremendos collares, ¿entiendes? Porque esos son los trajes de ese rito, pero están presentes en la elección del Papa, porque están en comunión con la Iglesia. Se dan cuenta. Entonces no se confundan cuando la Iglesia Católica hace reuniones ecuménicas con los ortodoxos, porque a veces se puede confundir la vestimenta de los ortodoxos con la vestimenta de las iglesias sui iuris, que son autónomos, pero que son ritos que sí están en comunión con el Papa. ¿Se entiende? Manito arriba si estamos entendiendo lo que estamos hablando y cómo estamos diferenciando las estructuras. Manito arriba, ¿se entiende? Ya. Iglesias sui iuris. Está la greco-católica ucraniana que tiene rito bizantino, la maronita que tiene rito antioqueño, la católica copta que tiene rito alejandrino, la iglesia sirio-malabar que tiene rito caldeo y la iglesia armenia católica que tiene rito armenio. Miren, toda esta cantidad de ritos y todos en comunión con el Papa. Tienen autonomía limitada, sí, pero tienen cierto nivel de autonomía. Aunque pueden tener ritos y calendarios y normas propias, ellos aceptan los dogmas definidos por Roma. Por ejemplo, la Asunción de María, la Inmaculada Concepción y la infalibilidad papal. Y utilizan el pan sin levadura, ¿ya? Y creen que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces, la Iglesia Católica, al tener estas iglesias autónomas, lo que nos demuestra es que la diversidad está permitida. Lo que nosotros no podemos permitir es la modificación de la enseñanza que Cristo nos dejó, ¿ya? Y tenemos un origen, tenemos una historia, tenemos sucesión apostólica. Entonces, todo lo que he hablado, aunque los ortodoxos tengan diferencia, son todos iglesias de Cristo, iglesias hermanas, mutuamente consideradas iglesias que sostienen que la sucesión apostólica. Y al considerar que tienen sucesión apostólica, entran dentro de la unicidad de la iglesia. Hasta aquí el cisma de Oriente y de Occidente. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, antes de entrar a la Reforma Protestante? ¿Algo que acotar? Los escucho. Pueden activar micrófono, pueden escribir en el chat. No he terminado la clase. No hay preguntas. ¿Se entiende? Manito arriba si se entiende. Ok, ven qué bonita en realidad, qué bonito es saber la historia de la iglesia. Qué bonito es no juzgar a que aunque mis hermanos tengan diferencias, siguen siendo mis hermanos. ¿Ya? Sostener y respetar la santa tradición. Entonces, entramos ahora con la Reforma Protestante y esta parte es más fuerte. Saludos digiriendo lo anterior, dice Larry, y todavía falta por digerir. La parte de la Reforma Protestante es bastante delicada. ¿Qué fue la Reforma Protestante? Fíjense, si el cisma de Oriente y de Occidente se gestó entre los años 800 y 1054, la Reforma Protestante es un evento que nace repentinamente en el año 1517. Pero para entender la Reforma Protestante, yo prefiero escuchar un poquito de historia, así que vamos a proyectar otra vez un videito corto que nos va a contar los eventos iniciales y después vamos a entrar en materia. Escuchemos. La Reforma Protestante, que fracturó la unidad de la Iglesia Occidental en el siglo XVI, no fue un accidente ni un capricho de un solo hombre. Fue el resultado de una larga acumulación de tensiones teológicas, políticas, económicas y espirituales que durante siglos se habían gestado en Europa. La figura que desencadenó la crisis fue Martín Lutero, pero su protesta expresaba una inquietud generalizada que afectaba a muchos sectores de la sociedad cristiana de su tiempo. Desde la Edad Media, existía una percepción creciente de que la Iglesia, sobre todo su estructura institucional, se había alejado del ideal evangélico. Aunque la Iglesia mantenía su unidad doctrinal, muchos fieles, clérigos y teólogos denunciaban la corrupción del alto clero, especialmente el nepotismo, el abuso de poder y la vida mundana de algunos obispos y cardenales. La acumulación de riquezas por parte de la curia romana y ciertos monasterios. El uso comercial de las indulgencias, que en teoría eran actos de misericordia vinculados a la remisión de penas temporales, pero que en la práctica llegaron a venderse como si fueran boletos al cielo. La ignorancia y falta de formación del clero parroquial, en contraste con el esplendor de Roma. A esto se sumaba un despertar cultural e intelectual gracias al Renacimiento y a la invención de la imprenta, que facilitó el acceso a las escrituras y a nuevas ideas. Los fieles comenzaban a leer la Biblia y a preguntarse si todo lo que la Iglesia enseñaba coincidía con ella. Martín Lutero era un fraile agustino y profesor de teología en Wittenberg, actual Alemania. Había sido formado en la espiritualidad tradicional, pero también era un hombre profundamente inquieto por la cuestión de la salvación y el perdón de los pecados. Tras estudiar intensamente las cartas de San Pablo, llegó a la convicción de que la justificación del pecador no se alcanza por obras ni rituales, sino por la fe en la gracia de Dios, sola fide.
El detonante fue la campaña de indulgencias promovida por el dominico Johann Tetzel, quien recorría Alemania recaudando fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Las frases de venta como cuando una moneda cae en el cofre, un alma sube al cielo indignaron a Lutero. El 31 de octubre de 1517, clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus famosas 95 tesis, en las que cuestionaban no solo la venta de indulgencias, sino también el fundamento teológico que la sostenía. No pretendía crear una nueva iglesia, sino provocar un debate académico y pastoral. Sin embargo, el contexto político y eclesial convirtió sus tesis en un punto de no retorno. La iglesia romana reaccionó primero con llamados al diálogo, pero más tarde con condenas. En 1520, el Papa León X emitió la bula Surge Domine, en la que condenaba 41 proposiciones de Lutero. Este respondió quemando públicamente la bula, lo cual fue considerado una afrenta. En 1521, en la Dieta de Worms, se le pidió retractarse. Lutero se negó, pronunciando su famosa frase: a menos que se me convenza con la Sagrada Escritura y la razón, no puedo retractarme. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Fue entonces excomulgado y declarado hereje. Sin embargo, el príncipe Federico de Sajonia le ofreció protección, y Lutero pasó un año escondido en el castillo de Wartburg, donde tradujo la Biblia al alemán. Ya. ¿Qué pasó acá? A ver, ¿qué pasó acá? Lutero, un monje católico. ¿Qué pasa? Él se indigna al ver tanta corrupción que existía en la iglesia. Y sí, existía corrupción en la iglesia, que nadie se escandalice por eso. Porque el problema no lo tiene la iglesia como concepto, como cuerpo de Cristo. El problema lo tienen las personas corruptas. El pecador es el individuo, no la iglesia. La iglesia mantenía una doctrina, mantenía una enseñanza, mantenía un ejemplo a mostrar que es Cristo. Pero, sin embargo, muchas de las personas que predicaban ese ejemplo no lo practicaban. Y había mucha influencia, repito, que venía desde antes, por ejemplo, por los temas de los cismas de Oriente y de Occidente, donde los gobiernos lastimosamente influían mucho en las decisiones que se tomaban en la iglesia. Se inmiscuía. Entonces, ¿qué habían? Teníamos muchos espías políticos, como por así decirlo, intrusos, personas verdaderamente no católicas, verdaderamente no cristianas, disfrazados de cristianos. Entonces, ¿qué pasa con Lutero? Lutero se da cuenta que estamos llegando, que se estaba llegando a unos niveles ya inimaginables de corrección, donde se vendían las indulgencias como si fuera un boleto para ir para el cielo. ¿Por qué? Porque habían transacciones a cambio de eso. Entonces había un interés, había una idolatría. ¿Por qué? Por el dinero. ¿Quién la estaba gestando? Pues la estaba gestando algún interesado corrupto, afincándose o aprovechándose de la ignorancia del creyente que piensa que lo está haciendo bien. Como aún en la actualidad hay muchas denominaciones que pagan diezmos pensando que eso está bien. En ese momento estaba ocurriendo dentro de la Iglesia Católica. ¿Tiene la culpa la Iglesia? No. La culpa lo tiene el individuo, pero lastimosamente eran muchos individuos. La Iglesia sigue viva por el resto de sus miembros. Tengo feedback. Alguien está tratando de hablar. Aquí. ¿Qué pasa? Que estas personas que son los verdaderos pecadores y crean esta indignación en Martín Lutero, quien viene y propone una tesis que va y las pone en la catedral, en la puerta de la catedral. Recuerden que esto fue en Alemania. Y esa tesis, lo que estaba promoviendo era un debate. Él no quería separar la iglesia. De hecho, ellos no pensaban, dentro de su mente no se concebía otra iglesia cristiana que no fuese la católica. Ellos querían un debate académico. ¿Por qué? Para corregir gente, para poner las cosas en su sitio, para reformar la iglesia, no dividirla. Pero justamente eso fue lo que le pasó. Muchas personas empezaron a ver este adelanto o ¿cómo se llama? O esta iniciativa de Martín Lutero de prestarle cara al magisterio de la iglesia. Y muchas personas dijeron, bueno, yo también lo puedo hacer. Si él lo hace, si él también puede tomar la Biblia y la puede interpretar y puede sugerir un debate para contrarrestar lo que muchos católicos, entre comillas, estaban practicando, como era la venta de indulgencia, los cambios de cargos por los gobiernos, etcétera. Muchos pensaron, bueno, entonces yo puedo leer privadamente la Biblia y yo también la puedo interpretar como él la interpretó. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. A ver, en ese momento no habían redes, no habían señal satelital, no había televisión, no había radio. El Papa en ese entonces no estaba ni enterado de que estas cuestiones podían estar ocurriendo. O tal vez sí estaba enterado y estaba atacando unas zonas cuando otras zonas
estaba surgiendo este tipo de corrupción. Era más difícil sostener o enseñar una iglesia que básicamente está incomunicada en muchos territorios. Piénsenlo, ¿cómo se transmitían todas estas noticias si no habían redes sociales, no había internet, no había televisión? ¿Cómo se enteraba el Papa que había un monje católico haciendo una protesta? Porque por eso los llamamos protestantes y no es un insulto, una protesta contra la Iglesia Católica por eventos en los que sí tenía razón. Había corrupción. Cuando el Papa se entera de esto, de este desastre, y llama al diálogo para hacer una corrección, había pasado mucho tiempo. Ya habían pasado meses No hay de que estas conexión. noticias llegaran. Y en esos meses hubo Está desastre. gastando el internet. Perdón, ¿aló? ¿Qué dice Yodalis? ¿Alguna consulta? Consulta. Ay. Dígame. No. Ya se le prendió el micrófono. Pero les da miedo, mire, y abandónale. Yo voy a dejar de hacer eso. Prefiero silenciarlos porque les da miedo y se van. Este, estábamos hablando de que pudieron haber pasado meses antes de que el magisterio se diera cuenta de que existía esto, que había una protesta, que había un sitio donde estaban acusando, donde habían sacerdotes corruptos que estaban promoviendo la venta de indulgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando la iglesia llama al diálogo ya era demasiado tarde. Ya básicamente se había creado una revuelta contra la iglesia donde no era solamente Martín Lutero, sino que eran otros personajes más. Entonces empieza la expansión de este movimiento. Justo en ese momento, Ulrico Zwinglio en Suiza, que negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, Juan Calvino en Ginebra, que elaboró una teología sistemática con énfasis en la predestinación. ¿Qué decía Juan Calvino? Juan Calvino decía que no importa cómo usted se portara, usted estaba predestinado desde un principio al cielo o al infierno. Y eso usted no lo sabía. Así que usted, su destino era vivir su vida y punto y fin. Y después, allá, agradecerle a Dios si usted estaba predestinado a entrar ahí o no. Y Thomas Cranmer en Inglaterra influyó en la separación de la iglesia inglesa, del Papa bajo el reinado de Enrique VIII. Cuando Enrique VIII quiso mancillar su matrimonio para casarse con su amante, el Papa no se lo permite, y entonces estábamos en plena reforma, en pleno revuelo, y es bueno, como si usted no me lo permite, ahora yo me autonombro Papa, porque yo soy el rey aquí. Entonces nace la Iglesia Católica Anglicana. Se dan cuenta del revuelo que causa Lutero, que a lo mejor en el principio él no lo quería provocar, pero fue lo que sus palabras estaron, porque él creó una tesis, él puso en debate la doctrina. Y la doctrina no era la que estaba mal, la que estaba mal eran los individuos que utilizaban la doctrina para beneficiarse, como muchos hacen en la actualidad, que toman la Biblia y se aprovechan de las personas que creen en ello y se benefician en base a qué, a lo que dice una escritura. Entonces, eso fue lo que generó Lutero en ese momento. Entonces, en el principio, los príncipes alemanes vieron una oportunidad para afirmar que independencia del emperador y del papa y apoyaron la reforma. Entonces, desde Alemania se empieza a expandir esta modalidad de creencia, donde, ¿qué hablaban ellos? La sola fe, la sola escritura, la interpretación privada. O sea, era ser cristiano cómodamente. ¿Por qué? Porque ahora yo no me tengo que regir por lo que me enseña un magisterio, una tradición. Yo puedo fundar cualquier comunidad que siga mis propias enseñanzas porque yo puedo interpretar privadamente la Biblia, la puedo leer y puedo enseñar a otros. Y no, como yo no me guío por la tradición, no necesito una sucesión apostólica para generar una iglesia. Entonces, la reforma que tuvo como consecuencia fragmentar la unidad cristiana de la cristiandad occidental y da origen a lo que se llama en la actualidad iglesias protestantes. Y esta iglesia no es un insulto, pero se originan de qué? Básicamente de eso, de una protesta. Y todas tienen un principio en común, todas. Aunque practiquen formas diferentes, se reúnan de maneras diferentes y todas digan que son la verdadera iglesia, todas tienen algo en común que es que utilizan la sola escritura. Ellos se basan únicamente en que la Biblia es la base de todo, que no hay magisterio, no hay colegio de obispos, no hay tradición, eso queda atrás. La historia se la pasaron por no sé dónde y se quedan con lo que dice la Biblia. ¿Cómo respondió la Iglesia Católica a este evento? Pues decíamos que primero el Papa llamó al diálogo, pero después cuando llamó al diálogo ya esto estaba hecho un desastre, ya el tiempo había pasado, ya la fracción se estaba gestando, ya había revolución. Entonces el Papa ahora sí ataca, o la Iglesia Católica ataca de herejía. ¿Por qué herejía? Porque ahora cada quien está asumiendo una doctrina.
Y eso es blasfemar contra la enseñanza de Cristo, es blasfemar contra el Espíritu. Fíjense, herejías del nivel de negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que eso no estaba ahí. Entonces, por eso se llama a herejía a este evento. Entonces, este conflicto generó guerras religiosas, persecuciones, divisiones sociales que marcaron a Europa durante muchos siglos. Y en la actualidad seguimos viendo un ataque directo a la iglesia con sede en Roma. Ustedes no se dan cuenta que los protestantes no, ni siquiera atacan a los ortodoxos, porque es que ellos, su raíz viene de Roma, no viene de la parte de Oriente. Y lo único que ellos tienen de historia es lo que ocurrió de Martín Lutero acá. Entonces todo es los católicos, los católicos, los católicos. Nacen muchas denominaciones a partir de estos eventos, los mencionábamos en la clase pasada, pero los vuelvo a traer, los luteranos con Martín Lutero en 1517 en Alemania, los calvinistas con Juan Calvino en 1536 en Suiza, los anglicanos con Enrique VIII en 1534 en Inglaterra, los bautistas con John Smith en 1609 en Inglaterra, los metodistas con John Wesley en 1738 en Inglaterra, los adventistas del séptimo día por Ellen White en 1863 en Estados Unidos, los pentecostales, avivamiento de la calle Azusa en 1906 en Estados Unidos, los testigos de Jehová con Taze Russell en 1870 en los Estados Unidos y los mormones con Joseph Smith en 1830 en los Estados Unidos. Todos tomaron el ejemplo de Lutero, que la interpretación privada. Yo interpreto algo, yo entiendo algo, yo lo enseño y fundo una institución y le pongo nombre y le llamo iglesia. Y resulta que ahora todos estos señores que no se entienden entre ellos, porque los luteranos y los calvinistas no tienen la misma creencia, los bautistas y los metodistas no tienen la misma creencia, y los testigos de Jehová y los mormones no tienen la misma creencia, toditos dicen ser la restauración de la iglesia que se fracturó, que era la iglesia de Cristo. La iglesia que dijo Cristo, ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra ella, que tiene 2000 años y que hasta ese momento llevaba 1500 años. Todos estos señores dicen, yo soy la verdadera iglesia de Cristo. A ver, ya sabemos historia, ya vimos historia. ¿Cómo conciben ustedes esto? Porque hay mucha gente que no sabe historia. Hay mucha gente que no historia, que no investiga, que no ve los orígenes y simplemente alguien le llega y le habla bonito y lo trata bonito y le invita un cafecito y venga para la reunión y este es mi hermano y lo aplauden y siente esa emoción, entonces confunde esa emoción con que lo tocó el Espíritu Santo, confunde el emocionalismo, me van a tumbar de TikTok, lastimosamente. A ver, ay, no. Actualizar, no me tumben. No, uno no puede decir la verdad, no pueden decir la verdad en las redes. No se puede. Por eso, únanse a la escuela del WhatsApp, a que se unan al Google Meet. Ya, evité que me tumbaran por un ratico más. Estas personas confunden el emocionalismo con el Espíritu Santo. Y ya se quedan, se sintieron bonitos, ¿me entiende? Y usted sabe que cuando usted lo tratan bonito, usted quiere estar ahí. Pero que yo sepa, los primeros cristianos no era que sentían bonitos, los primeros cristianos sufrieron persecuciones, fueron empalados, fueron crucificados también, como para no negar a Cristo. ¿Ya? Recibieron persecuciones, practicaban la misa escondidos, por eso existían las catacumbas cristianas, sufrieron todos estos eventos. O sea, ser cristiano no es una cuestión de sentirse bonito, es una cuestión muy difícil. De hecho, Cristo dijo, yo vengo a traer enemistad, yo vengo a traer cargas. No, todo el que quiera estar conmigo tiene que dejarlo todo. No es una situación de comodidad. ¿Ya? Pero es la verdad. Entonces, si usted quiere ser cristiano, usted sigue la verdad de Cristo, no sigue la verdad de Lutero, ni de Calvino, ni de José Smith, ni de Charles Russell, ni de Ellen White. Es la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo dice que dejó la iglesia en manos de Pedro. Entonces, ven lo conveniente y ven la diferencia de la iglesia ortodoxa ya. Ven la diferencia de la iglesia ortodoxa con la comunidad protestante. Porque yo sí puedo decir que los ortodoxos son mis hermanos, es mi iglesia hermana, es iglesia de Cristo, es iglesia que tiene sucesión apostólica. Porque conservamos básicamente todo, tenemos una pelea de niños. En cambio, miren todo el desmadre que ocurre desde el momento en el que un monje católico quiso, tal vez su intención no era mala, quiso corregir a personas pecadoras modificando la doctrina. Y ahí es donde está el error. Usted no puede, o sea, si usted ve a un sacerdote cometiendo un error, un pecado, Dios lo guarde, usted no va a ir y va a atacar la misa. O sea, el problema es el sacerdote. Usted no va a atacar la forma en la que se hace la misa, porque eso es una enseñanza ancestral que viene de Cristo.
Entonces, esto fue lo que hizo Lutero. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no reconoce estas comunidades como iglesias? No las reconoce como iglesias verdaderas simplemente porque no conservan la sucesión apostólica y porque fraccionaron la doctrina. Y es lógico, si usted rompe con su familia, usted no va a cargar las tradiciones de su familia porque usted está rompiendo con ellos. Ya no hay manera de que usted sustente su originalidad como iglesia de Cristo. Entonces, al no tener sucesión apostólica, no hay válido nada. Los sacramentos no son válidos, no hay comunión. Hay Espíritu Santo. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo estaba en la iglesia de él con sus apóstoles. Y todas estas personas hasta se autonombran apóstoles cuando los apóstoles fueron. Entonces, el Concilio Vaticano II enseña que en las comunidades protestantes se pueden encontrar elementos de santificación. ¿Por qué? Porque de alguna manera hablan de Cristo, ¿me entiendes? De alguna manera muchos sí están tratando, aunque confundidos, encontrar a Cristo. Y eso es un elemento de santificación, ¿ya? Pero no está la plenitud de los medios de salvación, porque no hay confesión, no hay presencia real de Cristo en la Eucaristía, no hay unción sacerdotal, perdón, no hay unción de los enfermos, no hay orden sacerdotal. El matrimonio, cualquiera se puede casar 1000 veces, ellos no tienen, ellos solamente el bautismo. El bautismo. Y de paso ven el bautismo de una manera cortada, de una manera limitada. Ven el bautismo amputado, porque le quitan muchos beneficios, porque ellos solamente creen que el bautismo es una manera de reconocer a Cristo. Ellos usan el bautismo como los católicos usamos la confirmación. ¿Y por qué ese conflicto? ¿Por qué esos errores? Porque ellos están dejando 1500 años de enseñanza de lado para empezar de cero. Usted no sabe nada, no hay experiencia, no hay verdad, falta estudio, falta historia. ¿Por qué muchos de los pastores estudian mucho terminan haciéndose católicos? ¿Y por qué el católico laico que nunca va a misa, que no sabe ni rezar un Padre Nuestro, termina convirtiéndose en protestante? Ah, son palabras duras, pero es así. El que no estudia, no va a entender por qué tiene que amar a Dios. El que lo ama de corazón se queda, pero el que está confundido, el que lo lleva, como dice la Biblia, cualquier corriente como niño que va de aquí para allá, tiene que estudiar. Si de verdad quiere seguir a Dios, estas clases son esenciales. Esto no se hace por capricho. Es necesidad, porque si la iglesia no se hubiese fraccionado y no tuviésemos muchos hermanos diciéndole, yo tengo la verdad de Cristo, venga que yo le enseño, estas clases no fuesen necesarias. ¿Se dan cuenta? Y porque eso es necesario entonces formarse, porque es muchos años de historia que nosotros no vivimos y tenemos que entender. Entonces, la historia muestra que las divisiones de la iglesia nacieron por factores humanos, no doctrinales, por errores que cometían o por malas interpretaciones de la escritura, y la iglesia católica ha permanecido fiel en lo que se le enseñó. ¿Por qué? Porque la misma misa que practicaban los cristianos primitivos es la misma misa que practicamos doctrinalmente hablando y litúrgicamente hablando, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el templo de ahora a lo mejor es más grande, tiene micrófono y tiene cornetas, porque utilizamos la tecnología a nuestro favor, porque no hay velas, sino que tenemos focos, ¿ya? Porque ahora el padre da un sermón y antes no daba sermón, por ejemplo, no sé. ¿Me explico? La diferencia es el rito, pero la esencia de lo que se espera en el momento que usted va a una misa, que es ver a la presencia real de Cristo y hablar a la luz de las escrituras, sigue siendo la misma. Decía San Ignacio de Antioquía en el año 107 después de Cristo, ¿dónde está Jesucristo? Allí está la Iglesia Católica. ¿Se entiende hasta el momento? Pregunto, me falta entrar a temas de qué es la sola escritura y qué es la sola fide, que es en lo que se basan las comunidades protestantes. ¿Quieren que lo explique o lo dejamos para la siguiente semana? Aquí sí necesito que opinen. Tengo 20 integrantes y necesito que digan, ¿seguimos o paramos? Vamos, hablen. ¿Seguimos o paramos? Una manito arriba, nadie dice nada. ¿Cuánto tiempo? Preguntan acá. ¿Me puedo tardar como media hora? ¿Lo dejamos para la siguiente o la sostenemos? Ok, continuamos. Continuamos. ¿Qué es la sola escritura? La sola escritura es una expresión en latín que significa obviamente sola escritura, y es la creencia de que la Biblia es la única fuente infalible y suficiente de autoridad para la fe y la vida cristiana.
Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes se dan cuenta que siempre los hermanos protestantes llegan con la Biblia bajo el brazo y ellos le dicen, yo solamente creo en lo que dice acá. Esta es la palabra de Dios y todo lo que yo tengo que saber, lo que usted tiene que saber, está en la Biblia. Usted no tiene que escuchar lo que le diga un papa, usted no tiene que escuchar lo que le diga el padre, usted no tiene que escuchar nada más que la Biblia. Ah, pero sí tiene que escuchar lo que le diga el pastor, ¿no? Porque el pastor también dice que él habla según la Biblia. Entonces, al solamente basarse en la Biblia, hay un rechazo obvio a la tradición como autoridad doctrinal independiente. Y al rechazar la autoridad de la tradición, rechazan la historia porque no la conocen. No saben, no se han dado cuenta que la iglesia cristiana sobrevivió durante 3 siglos sin Biblia. No se da cuenta que Jesucristo enseñaba de manera oral sus enseñanzas y que citaba las escrituras. Y las escrituras no es la Biblia. Las escrituras es el Antiguo Testamento, los escritos judíos, y nosotros somos cristianos. Entonces nosotros empezamos el cristianismo con las enseñanzas que nos daban de manera oral, que pasaban de generación en generación, desde los apóstoles como guías a sus discípulos, y los discípulos que nombraban sacerdotes, diáconos, obispos, así se formó la iglesia. Por necesidad de esa iglesia que venía de Cristo y que enseñaba oralmente para que la expansión de este mensaje que estaba yéndose muy lejos a niveles internacionales, porque es una iglesia universal, una iglesia católica, por la necesidad de que no se dañara el mensaje, porque estaba yendo el mensaje muy lejos, se creó un manual que mantuviera las reglas en orden. Y ese manual es la Biblia. Entonces hubo unas personas que fueron inspiradas primero por el Espíritu Santo para que esa idea llegara. Segundo, para reunirse y decidir cuál de tantos libros iban a tomarse en cuenta como inspirados por Dios. Tenía que haber inspiración del Espíritu Santo, tenía que haber infalibilidad. Entonces pregunto, si este magisterio que está asumiendo su rol de magisterio para, por la tradición, hacer una escritura donde el magisterio, la tradición y la escritura estén al unísono, ¿ya? Y sostener la enseñanza de Cristo intachable, los hermanos protestantes, al creer en la infalibilidad de la Biblia, indirectamente están creyendo en la infalibilidad del magisterio y de la tradición. Entonces nosotros entramos en una paradoja donde los protestantes, al sostener que la Biblia es infalible, y sabiendo por historia que la Biblia no cayó del cielo, ya encuadernada como ellos creen, sino que fue formada, discernida y canonizada por una iglesia primitiva que tenía que estar guiada por el Espíritu Santo y ser infalible para crear una escritura infalible, entonces los protestantes creen en la infalibilidad del magisterio y de la tradición católica, pero la niegan. Entonces, esto es una paradoja muy extraña. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta de este error que ellos no ven. Ellos no saben. ¿Y por qué no caen en eso? Porque ellos no saben historia. Ellos creen, ellos juran que la Biblia le cayó y golpeó a un pastor. Le dio y el pastor abrió y ya estaba traducida al español la Biblia. Y ya traía los versículos y ya traía los capítulos. Y decía, Reina Valera, la marca de Dios. Soy muy sarcástico al hablar, pero es que así son ellos. Entonces, no, los católicos no tienen la razón, pero usted usa un libro que es católico. No, que yo no tengo que hacerle caso a un papa, pero fue un papa el que hizo su libro. No, que la verdadera iglesia es esta porque la iglesia se arruinó. Las escrituras que usted defiende dicen que la iglesia que fundó Cristo no iba a caer nunca. Y esa iglesia fue la que formó la Biblia. Es decir, la Biblia no da origen a la iglesia da origen a la Biblia. Y esto es un problema donde usted puede entrar y esa gente lo niega, no le importa. El que de verdad quiere aprender va a estudiar, o por lo menos por orgullo se queda callado y después va discretamente y aplica ¿qué? Discernimiento. Le pide a Dios, dame luz, dame guía, para yo entender esto. Porque el problema es que el protestante nace de un emocionalismo. Y cuando usted fracciona esa emoción, usted crea un dolor. Y ese dolor no es aceptable, ¿me entiende? Entonces ellos lo ven como que no, me estás alejando de Dios. No, a ellos simplemente les duele porque en realidad su fe viene de un sentimiento bonito de alguien que lo trató bonito y no de una verdad, no de un estudio, no de una conclusión después de entender la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, la Biblia es infalible, claro que sí, pero es infalible porque proviene de un magisterio infalible y una tradición infalible. Y la Iglesia Católica maneja las 3 fuentes de fe. Entonces, ¿ven por qué la infalibilidad papal no es lo que creemos? Sino que va atada a la tradición, que a su vez va atada
va atada a la Santa Escritura. Entonces, en ese momento que nadie entendía el concepto de infalibilidad papal, el Papa San Dámaso hizo uso de su infalibilidad sin haberla definido. ¿Se entiende? Por eso alguien que ya sabe los eventos de la historia puede definir, eso que ocurrió cuando el Papa San Dámaso fue la aplicación de la infalibilidad papal. ¿Para qué? Para designar un libro que se llama Biblia y que iba a sostener la doctrina de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende ahora? Entonces, que no es algo de que son unos superpoderes, que el Papa no se convierte en Super Saiyajin y puede acabar con todo. No, no es así. Eso con la sola escritura. Ahora la sola fide. La sola fide también es muy controversial, porque los hermanos piensan que solo por la fe basta para salvarse. Eso es lo que dice la sola fide, la sola fe. Es una doctrina que enseña que el ser humano es justificado solamente por la fe en Jesucristo sin necesidad de hacer nada. No hay obras para obtener esta justificación. Si usted cree en Cristo, ya usted es salvo. Pero a ver, ¿qué enseñaba Martín Lutero? Martín Lutero agarraba Romanos capítulo 1, 17 y 3, 28, porque justamente ahí decía que el hombre no era justificado por sus méritos, ni por las buenas obras, sino por confiar plenamente en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y sí, hay algo de razón. ¿Y qué enseñaba la Iglesia Católica en ese momento cuando Martín Lutero hablaba de eso? La Iglesia Católica en ningún momento niega la fe. No dice que la fe no sea necesaria, pero enseña que la fe sola no es suficiente. ¿Por qué? Porque esta doctrina que está basada en la tradición, el magisterio y en la Biblia, dice que la fe es el comienzo de la salvación y que las obras que te motivan a hacer esa fe son las pruebas de tu fe en realidad. O sea, usted puede decir mucho a todo el mundo, yo tengo fe, pero si usted no actúa acorde a la fe que predica, ¿entiende? ¿Cómo la demuestra? Se queda simplemente en vanas palabras. Y lamentablemente los protestantes creen que es así, que al declarar, y por eso el bautismo de ellos es una declaración. ¿Acepta usted a Jesucristo como su único Señor y Salvador? Es el bautismo de ellos. Y ellos al hacer esa declaración entran en salvación por fe. No, señor. Apenas la fe es el comienzo. Usted tiene que estar motivado, usted tiene que demostrar esa fe. Entonces, si nos vamos a la Biblia, viene mi hermano protestante y agarra Romanos 3:28 y dice, donde dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y me va para Efesios capítulo 2, 8, 9 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y viene el católico que lo quiere refutar y agarra la Biblia también y se va para Santiago 2:24 y dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y va y se lee Mateo 25:31, que dice, el juicio final se basa en obras concretas de caridad. Tuve hambre y me diste de comer. Y ahí empiezan varios ejemplos. Entonces, hay aquí una contradicción de la Biblia. La Biblia se contradice porque en Romanos y en Efesios dice que nos justifica es la fe y no las obras. Y resulta que Santiago y Mateo dicen que no solamente la fe, que tiene que venir acompañado de obras. ¿Dónde está la diferencia entre estos dos pasajes? Está en la gracia, en la gracia. Cuando usted obra sin gracia, es allí donde usted no es justificado. Y es lo que los protestantes confunden con la fe. ¿Y qué pasa? La fe es la puerta a la gracia. Si usted no obtiene la gracia, su fe no se aviva. Y es lo que defiende Santiago y es lo que defiende Mateo. Ellos dicen, yo justifico mi fe con mis obras, pero son obras guiadas por la gracia. Entonces tenemos que ahora explicar qué es la gracia. La palabra gracia significa el favor inmerecido de Dios. Es la iniciativa salvífica que tiene Dios para nosotros, la que Dios en el Génesis, al ver que Adán y Eva pecaron y ve que tiene que iniciar un proceso de salvación. Ese favor inmerecido, porque no nos los merecemos, nosotros no nos merecemos lo que Cristo hizo por nosotros, se llama gracia. Entonces, cuando nosotros obtenemos gracia, Dios nos perdona, nos renueva y nos capacita para ser sus hijos. Y al nosotros tener todas esas virtudes, obramos a favor de Él. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para entrar en gracia? Yo tengo que creer que hay un Dios que murió por mí. ¿Verdad que sí? ¿Y eso qué se llama? Esa creencia se llama fe. Yo tengo que tener fe en lo que me están enseñando. Y de ahí en adelante actuar lo que me enseñan por esa fe y yo entro en gracia. Y mientras yo esté en gracia, solito obro.
no es que me invento obras, sino que las obras nacen. Por ejemplo, muchas personas en Gracia en este momento están preocupados por la situación que está ocurriendo del deslave, de las lluvias, y están creando iniciativas para recopilar alimentos, iniciativas en las que nosotros también queremos apoyar, queremos ayudar, compartimos, queremos estar ahí con esas personas. Esos son obras de la gracia, que por fe llegamos a ella. Entonces, allí donde las obras demuestran tu fe. Y ahí es donde, como tu fe es una fe viva, no es una fe muerta, la que yo digo, yo creo, yo tengo fe, pero no hago nada. Y creo que se va a salvar así. No, la fe viva obra. Y esa es la que se refiere Santiago. Entonces, les hago el siguiente ejemplo. Imaginemos que la gracia es un Wi-Fi. Zona Wi-Fi es la gracia de Dios. No la pueden ver, es invisible, es muy poderosa, pero está en todas partes. Esa gracia lo conecta usted con Dios, ese Wi-Fi lo conecta con Dios, lo transforma, le permite hacer el bien. Pero eso no funciona automáticamente. Usted tiene que acercarse al Wi-Fi para poder tener que señal, para poder que conectarse. Entonces, ¿cómo se conecta usted a la gracia? ¿Cómo se conecta al Wi-Fi de la gracia? Usted tiene primero que saber que existe, ¿verdad que sí? Eso se llama fe. Alguien le dijo, existe una red Wi-Fi, ¿verdad que sí? Donde usted se puede conectar con Dios. Si usted cree que esa red existe, eso es la fe. Entonces, por la fe, usted se acerca a esa zona Wi-Fi y necesita, aunque usted no la vea, porque usted no la ve, ustedes ven el Wi-Fi, no lo ven, pero ustedes saben que está ahí. Ustedes necesitan una contraseña para poder conectarse. ¿Y cuál es la contraseña? Son los sacramentos y la oración. El bautismo te da acceso por primera vez. La confesión te reconecta si usted pierde la señal. La Eucaristía te da máxima potencia, te aumenta el plan. La oración constante mantiene su conexión viva. ¿Se da cuenta? Se lo están imaginando. Fe, gracia y contraseña. Entonces, ¿qué pasa cuando usted se conecta? Cuando usted se conecta con Dios. Ahora usted empieza a recibir datos porque está conectado, tiene internet, se conectó al Wi-Fi de Dios. Y a usted al tener datos empieza a recibir amor, sabiduría, fortaleza, paz, discernimiento, pero sobre todo usted empieza a obrar. Le nace hacer cosas. Usted ve a un niño de la calle, ay, no, yo le voy a comprar comida, lo voy a ayudar. Usted ve a un enfermo, lo voy a visitar. Usted se apiada hasta del preso, del delincuente se apiada. ¿Desde dónde le sale usted un amor para un delincuente? Eso tiene que venir de Dios, porque nosotros somos los imperfectos. Esas virtudes solamente vienen de Dios. Usted está conectado con Dios, usted tiene el internet de Dios, está en zona Wi-Fi. Si usted se sale de la zona Wi-Fi, ¿qué pasa? Usted perdió la conexión, llegan los datos, usted deja de recibir todo eso. ¿Entiende? Y se empieza a comportar, pero usted todavía cree en esa red. Entonces usted cree que por puro creer en la red y no acercarse a conectarse, usted ya listo, ya aproveché todos los beneficios salvíficos de Dios. Entonces, si yo no tengo la contraseña y la pierdo, si usted no cree ni se acerca, si usted cree y no ora, no vive los sacramentos, su conexión es débil, se cae. Entonces no hay obras. Y si no hay obras, ¿cómo se salva? Ven, ahí está la diferencia. Ese es el error de interpretación cuando los protestantes dicen, no, usted es salvo por la fe. No. Lo que pasa es que ahí están defendiendo la gracia, porque usted por la fe va a la gracia y la gracia te hace obrar. Entonces, ¿qué dice Santiago? Pero es que por las obras usted tiene fe, ¿cierto? Pero es porque también está ignorando la gracia. Él simplemente entiende la experiencia de que el que tiene fe obra bien. ¿Se dan cuenta? Pero la gracia está en medio de las dos cosas. ¿Y dónde está la gracia? Está en la iglesia. Por eso es que Cristo dejó todas esas herramientas. No son inventos. Jesucristo no nos dejó la contraseña del Wi-Fi y usted verá si la usa o no. No, usted prefiere el Wi-Fi del vecino. Entonces, estas obras que estamos mencionando, yo quiero hablar ahora de las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales, porque son justamente los datos que empiezan a llegarnos cuando nos conectamos al Internet de Dios. Son las cosas que nos nacen a hacer. Y quiero recordar a un sacerdote muy amigo mío, el padre Luis Bolívar, que él predicaba mucho estas obras de misericordia en misa. Todas las misas las mencionaba y él enseñaba a todo el mundo, tiene que aprenderse las obras de misericordia, porque son cosas excepcionales. Ahí donde usted se da cuenta que usted entra en gracia. Entonces, dice, ¿qué decía Jesucristo en Mateo 25? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, obras de misericordia, dar de comer al hambriento. Eso te genera una fe viva. Dar de beber al sediento. Eso te genera una fe viva.
Dice la Biblia, cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. Entonces, por la pura fe me salvo. ¿Cuál es la recompensa que me están dando por obrar? ¿Y por qué obro? A mí me tiene que nacer obrar. Yo tengo que tener ganas de hacerlo. Y para yo tener ganas de hacerlo, tengo que estar conectado con Dios. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo andar robando y matando y de repente tener ganas de alimentar a un hambriento. Vestir al desnudo, dice la Biblia, al que te quite la capa, déjale también la túnica. Lucas 6:29. Eso es una fe viva. El cristiano reconoce la dignidad del otro y no lo deja expuesto a la miseria. Dar posada al peregrino. Ojo con esto. Y resalto mucho lo que vivimos muchos venezolanos y otros pueblos que son migrantes que llegan a otro sitio. Y estaba viendo yo la noticia de una pastora protestante que acusaba a los migrantes que se encontraba. Migrantes que iban a su congregación buscando ayuda, buscando pan, buscando abrigo, buscando techo. Cuando Cristo dice, me diste de beber, me diste techo, me acogiste, me visitaste, y la pastora los acusaba, los iba y los denunciaba. ¿Y qué dice acá? Dar posada al peregrino. La Biblia dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Imagínese que el que le llegue pidiéndole posada sea el mismísimo Jesucristo y usted vaya y lo acuse con la policía, porque no tiene un papelito, porque no tiene una residencia. Cuando Dios dijo que el mundo era para todos. Visitar al enfermo. Dice la Biblia, estuve enfermo y me visitaste. El mismo Jesucristo es una fe viva. Visitar a los presos. ¿Se acuerdan? Muchos grupos que generaba el padre Luis Bolívar creaban muchas arepas para ir a llevar a esa gente. Y mucha gente decía, no, ¿qué le va a estar usted? Esa gente no se merece eso, dele eso a los pobres. ¿Qué tal? Sí, está bien. Tiene razón, nosotros tenemos que acordarnos de los pobres, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a dejar yo a alguien que está encerrado, que no cometió errores, cometió pecados, todo el mundo tiene derecho a arrepentirse, está encerrado, no se puede alimentar? Lo dejo ahí morir de hambre. La misericordia de Dios es muy grande. Si usted tiene a Dios en el corazón, usted no acusa a migrantes, usted los ayuda. Si usted tiene a Dios al corazón, usted se apiada hasta del delincuente. Si usted tiene a Dios en el corazón, usted cumple con todas estas obras de misericordia. Enterrar a los muertos. Dice la Biblia, yo practicaba limosna y enterraba a los muertos. Tobías 1:17. Es una fe viva, porque usted está ahorrando el cuerpo de un difunto, es afirmar que existe ¿qué? La esperanza de la resurrección. Usted tiene fe en la resurrección. Obras de misericordia espirituales. Y aquellas eran las corporales, las visibles, ¿se dan cuenta? Yo puedo ver cuando alguien hace algo por otra persona, pero las espirituales no las puedo ver. Y Dios también las solicita. Estas ayudan al alma y al prójimo. ¿Y qué manifiestan? La caridad. Y la caridad es hermanita de la gracia, porque sale solita, ¿sabe? Usted al estar en gracia, usted es caritativo, porque sí. ¿Qué enseña? Enseñar al que no sabe. La Biblia dice, el que haga y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Es decir, catequizar, formar, instruir, evangelizar. Aquí nosotros nos estamos evangelizando, nos estamos formando, nos estamos instruyendo. Dar buen consejo al que lo necesita, dice la Biblia. Los labios del justo apacientan a mucho. Si alguien a usted le pide consejo, usted no le va a decir, mátese. Usted no le va a decir, no, usted no sirve para nada. No, ayúdelo. Póngase en los zapatos de esa persona que puede estar viviendo un momento muy difícil y encontró en usted, fíjese, encontró en usted a Dios. Dios se personificó en usted y lo está usando usted de instrumento para que esa persona pida ayuda. Corregir al que yerra, al que hierra, bueno, al que comete error. Dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Por eso uno no vacila al decir las cosas, porque hay que decirlas. ¿A qué voy a maquillar? La Biblia es más estricta todavía. Entonces sí, uno tiene que corregir con amor. Yo no dejo de amar al que corrijo. El problema es si entiende o no entiende, ¿me entiende? Si va a seguir en el mismo problema, pero tiene que llegar un momento de arrepentimiento. Perdonar las ofensas. Dice la Biblia, perdona 70 veces 7. Al decir 70 veces 7, en Mateo 18 lo que están diciendo es que usted perdone siempre. No es que se va a poner a contar, bueno, fulanito ya lleva 10, sutanito ya lleva 11. No, 70 veces 7, recuerden que 7 es el número de Dios. Y si 70 que menciona el 7, o sea, es como multiplicar el 7, lo que te está diciendo, usted perdone siempre. Siempre perdone. Si el santo de los santos, mire, nos perdonó y sufrió por nosotros, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Consolar al triste. Dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Importante, todos tenemos defectos. Y hay gente que no sé, yo cometo ese error, yo caigo mucho en ese pecado.
que algún defecto de alguien y a lo mejor me sale criticarlo, porque yo también soy imperfecto, ¿me entiendes? Me falta conectarme más, recibir más datos, mejorar mi plan de datos con el Señor, para que me llegue más amor. Pero es una obra de misericordia espiritual. Y rogar a Dios por vivos y difuntos, no solamente por los vivos, dice la Biblia, orad los unos por los otros, para que seáis sanados, en Santiago capítulo 5, versículo 16. Es decir, que la intercesión es válida. No solamente orar a Dios, aquí dice oren los unos por los otros. Entonces yo no estoy cometiendo idolatría cuando yo pido por mi papá, cuando yo pido por mis hermanos, cuando yo pido por mi amiga. ¿Me entiende? Cuando yo pido por fulanito o que fulanito me diga ore por mí. Está siendo idólatra. Cuando nosotros oramos a los santos para que le pidan a Dios que intercedan ante nosotros, es una obra de misericordia espiritual. Y usted no le puede orar a los santos porque están muertos. Léase Macabeos 12:46. Dice, es cosa santa y piadosa orar por los difuntos. Entonces, ¿cómo demuestra usted que su fe está viva? Porque usted obra solito. Las obras le salen. Entonces, usted es salvo por fe y por obras. Nada que decir. ¿Por qué? Porque interviene la gracia. Si usted no está en gracia, usted simplemente declara su fe, pero su fe está muerta porque no obra. Entonces, como dice Santiago en el capítulo 2, versículo 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Con eso terminamos la clase de hoy. Espero se haya entendido. Si hay alguna pregunta, alguna duda, las pueden hacer en este momento. Si prefieren hacerlas en el grupo, sean bienvenidos. Tenemos 5 minutos para sostener la conexión si están opinando. Sí, se está grabando, Johnny. Aquí están preocupados si se está grabando. Sí, yo puse a grabar. Ya no cometo ese error. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pasa el enlace, sí, tranquilo. De aquí a que lo suba, no, tienen que aguantarme. Por eso es que tienen que conectarse, tienen que ayudarme a que la gente se conecte. Tenemos 111 miembros y no se conectan. Siempre son los mismos 20. ¿Dónde están los otros 90? ¿Qué les pasará? Ayúdenme a avivar a esa gente. Hagan testimonio ustedes de las clases para que la gente venga y se forme y hagamos obra de misericordia. Enseñar. Bueno, si no hay preguntas, que tengan feliz fin de semana. Aquí escribe Magda, gracias, Dios te bendiga, Reinaldo, amén. Magda, te quiero mucho. Saludos a todos, bendiciones, les voy a estar compartiendo el material. Gracias a los nuevos integrantes. Chaito.